la parábola del hijo pródigo. Esta parábola representa y nos habla del gozo de Dios por la salvación de los perdidos. Aunque aunque aquí eh, Dios es el que toma la iniciativa de buscar y rescatar a los perdidos, esta parábola se enfoca en la actitud del hombre, en su pecado, en el rechazo, consecuencia de su pecado, y en el arrepentimiento que él experimenta y su regreso a Dios. Aquí vemos, hermano, un desesperado arrepentimiento y del amor y el ansioso perdón de Dios. Hay tres personajes: el hijo menor, el padre y el hijo mayor. Esta parábola va dirigidamente principalmente a los escribas y fariseos, pero también, hermano, a aquellos quienes se creen que no han hecho nada que reprenderles y menosprecian aquello que según ellos no merecen el perdón de Dios. Y al terminan menospreciando a Dios, que se goza en recibir al más vil pecador. Como todos sabemos, se llama la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es un pródigo? Es un derrochador, es una persona que satisface todos sus deseos de una manera extravagante, despilfarrador. Este es el hijo menor. Eh, como les dijo al principio, fue dirigida a los fariseos, quienes, hermano, despreciaban al Señor Jesús porque él se juntaba con hombres pecadores y publicanos. Entonces, hermano, vamos a ir viendo poco a poco los elementos de esta parábola. Y, hermano, hay que entender que esta parábola fue dirigida a una audiencia del Medio Oriente, hermano, y hay que entender sus costumbres y, hermano, los usos y costumbres de ese tiempo y de esas tierras, hermano, para comprender más aún el impacto que debió de tener en su audiencia en su momento cuando Jesús la pronunció. Y, hermano, para sacar más riquezas de la enseñanza que el Señor Jesús nos quiso dar. Iniciamos con la parábola, no nos vamos a mover mucho de aquí. Tenemos, hermano, allí en Lucas, capítulo 15, versículo 11 y 12. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Aquí vemos, hermano, el Señor Jesús utiliza una historia ficticia, pero usando elementos conocidos de la vida cotidiana de ese entonces. Y vamos a ver, hermano, elementos eh, que según las costumbres eran un tanto escandalosos. Aquí la historia que el Señor Jesús contó, dijo que un hombre tenía dos hijos, y el hijo menor le dijo al padre: dame la parte que los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ojo, hermano, fue una petición, póngame atención, indignante e inusual. Porque él no dijo, la palabra que se utiliza es dame los bienes, no dijo dame la herencia que me corresponde. Hermano, esta petición para el pensamiento de ese entonces y aún para nosotros era irrespetuosa y demostraba una falta de amor y de gratitud del hijo menor hacia el padre, porque no dice dame la parte de la herencia que me corresponde, sino dijo dame la parte de los bienes que me corresponde. En esa cultura, hermano, cuando este hijo menor hace esa petición, equivalía a decir que él ya quería que su padre que ya estuviera muerto y que él ya debería de usar y de disponer de los bienes que le correspondían. ¿Me estás siguiendo? Porque, hermano, ¿cuándo se pide una herencia? Hasta el final, ¿verdad? Cuando ya el testador pues fallece y ahora sí los herederos pueden disponer de los bienes que le corresponden. Este muchacho, pensando según la ley de Dios y la costumbre, pues al primogénito se le daban dos partes o una doble porción y al otro ya se repartían. Como eran dos hijos, los bienes se iban a dividir
en 3 partes. ¿Estamos de acuerdo? Una parte se la daban al hijo menor y las otras 2 partes al hijo mayor. Pero él no quería esperarse a que su padre falleciera para disponer de los bienes. Y por eso dijo, dame los bienes, ¿qué dice ahí? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Qué significa, hermano? Que este joven quería su libertad. Él quería, hermano, disponer de sus bienes a como él quisiera. Hermano, no quería responsabilidades con los bienes, solamente gastarlos. No quería, hermano, no se me distraiga, no quería administrarlos. Porque como vemos según los elementos de la parábola, este hombre, este padre, pues tenía una propiedad muy grande, tenía terrenos, tenía una hacienda, tenía trabajadores. Entonces, hermano, parte de los bienes, pues hermano, no era en efectivo, sino hermano, era en propiedades, era en campo. Este muchacho no los quería recibir para administrarlos. ¿Me está siguiendo? Tal vez, supongamos en nuestros tiempos, un padre tiene 2 hijos, el hijo le pide, dame los bienes que me corresponden. Tal vez el hombre tenía fábricas o empresas, ¿me está siguiendo? Entonces no lo está pidiendo para administrarlas, él está pidiendo que se liquide todo para él gastarlo como él quería. Es lo que el lenguaje original está sugiriendo. Él no quería administrar, él no quería trabajar, él simplemente quería gastarlo como a él se le diera la gana, de una manera irresponsable. Es lo que el lenguaje original en griego se está diciendo, es lo que el Señor Jesús le está diciendo a su audiencia, es lo que nos dice a nosotros. Él solamente quería gastarlo. Lo correcto, hermano, lo correcto y lo que era escandaloso para los escribas y fariseos es que este padre no accediera a su petición, sino que este padre pues lo disciplinara severamente. Pero ¿qué nos dice al final del versículo 12? Cuando el hijo le pide, dame, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, ahí en Lucas 15, ¿y qué le dice? Y le repartió los bienes. Usualmente, y según lo que los escribas y fariseos esperaban en esta historia, que el padre disciplinara severamente al hijo, que lo desconociera como hijo, que lo castigara, inclusive, hermano, que lo echara de la casa. Pero increíblemente, para la cultura de ese tiempo, el padre, ¿qué hizo? Le repartió los bienes. El padre accedió, hermano, a la petición del hijo menor. Y a los ojos de esa cultura, hermano, el padre actuó de una manera vergonzosa. Un padre de esos tiempos que fuera digno de su posición no hubiera accedido al capricho del hijo menor. Y sabiendo para qué lo quería, no quería ya trabajar e independizarse, él quería gastarlos como se le diera la gana. Esto nos representa, hermano, que Dios a todos nos da la libertad de elegir. Dios nos da la libertad de tomar acciones y decisiones. El hermano persuade, pero él no obliga. Y esto, hermano, contesta la pregunta diciendo, bueno, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Precisamente porque por esa misma razón que a nosotros se nos permite tomar decisiones de hacerlo o de no hacerlo. Aquí el hijo va con el padre de una manera irrespetuosa, desagradecida, ingrata, dame los bienes que me corresponden. No quería esperarse hasta que el padre muriera. ¿Y el padre qué hizo? Accedió, se los dio. Muy contrario, repito, muy contrario a esa cultura. Eso, hermano, para entender el carácter de Dios. Repito, Dios nos permite elegir. ¿Me estás siguiendo? Si lo quieres hacer así, hazlo, dice el Señor. Ahora, seguimos leyendo Lucas 15, versículos 13 al 16. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquí, hermano, vemos una palabra en el versículo 13, que después de no muchos días, ¿qué nos dice? Juntándolo todo el hijo menor. ¿Qué significa, hermanos? La palabra, hermano, significa que lo cambió por efectivo. ¿Me está siguiendo? O sea, como dijimos, este hombre, este padre de familia, tal vez no lo tenía en efectivo todo, porque lo tenía tal vez en bienes raíces, lo tenía en propiedades, lo tenía, hermanos, vaya usted a saber, pero en efectivo no contaba. Y al muchacho lo que quería era, ¿qué? El efectivo. No te voy a dar el terreno, te voy a dar esa parte, esas hectáreas, esa hacienda para que tú la trabajes y la administres. No, 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 no. Yo quiero mi dinero. Entonces, hermano, por eso no muchos días después, en lo que buscaron tal vez un comprador que juntara el efectivo, pues se hizo la compra y, hermano, el muchacho recibe su dinero en efectivo, hermanos, y entonces nos dice que el hijo se fue a una provincia mayor. Lo interesante de esto, tal vez, si la persona no juntó el efectivo, el hijo se lo dieron, tal vez una persona, como todavía estaba en manos del padre, el comprador, pues esperaba en un futuro usar de ese producto. ¿Me estás siguiendo? Ok, te doy el dinero, pero cuando tú te mueras ya me lo entregas. Ya el hijo no lo va a recibir, porque ya el hijo menor recibió su efectivo, su dinero. Así que ya no tienes que estar peleando nada. ¿Me estás siguiendo? Entonces este muchacho, al recibir su dinero, ¿qué nos dice allí en el versículo 13? Se fue lejos a una provincia apartada. Hermano, es interesante que el Señor Jesús, hermano, escogiera estas palabras. Hay que reconocer, hermano, que el Señor Jesús era un excelente contador de historias. Y esta parábola, hermano, no fábula, esta parábola es una de las parábolas más maravillosas de todas las que el Señor Jesús contó. Porque cada elemento que tiene, hermano, tiene un significado muy especial para esa cultura. Cuando Él dice que se fue a una provincia apartada, lejos, hermano, nos está sugiriendo que salió del país. Esas palabras, hermano, eran las que utilizaban los judíos, los israelitas, hermano, para referirse a una región extranjera, a una región gentil. Vaya, los judíos, usted sabe, consideraban a los extranjeros, los llamaban gentiles y los consideraban inmundos, los consideraban sucios. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Nos enseña la necedad del pecador al tratar de huir de Dios. ¿Sí? Este muchacho quería gastar su dinero a como se le diera la gana y no quería que nadie lo censurara, que nadie lo reprendiera, que nadie lo amonestara. Por eso el Señor Jesús en su historia dice que se fue ¿qué? A una región apartada, a un lugar donde no conocieran la palabra de Dios, a un lugar donde no se predicara el temor de Dios. Entonces, hermano, los elementos que el Señor Jesús nos está dando, hermano, es de gente que quiere vivir todas las bendiciones que Dios nos da, pero no quiere dar cuentas, no quiere tener responsabilidades, hermano, y no desea que nadie lo amoneste, que nadie le reprenda, que nadie le recuerda lo que se tiene que hacer. Y así sucede muchas veces. Tenemos muchas bendiciones de Dios y la gente, hermano, de una manera física trata de apartarse de Dios, de las cosas de Dios. Dejan de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos reprende. Alguien dijo, la Biblia te aparta del pecado o el pecado te aparta de la Biblia. Y así, hermano, igual en la iglesia. La gente no viene a la iglesia, hermano, para que no sea reprendida. Se esconde del pastor, se esconde de los hermanos, hermano, porque nadie quiere que lo censure. Entonces, hermano, en este elemento vemos lo que el Señor trataba de decirle a su audiencia, que hay gente que quiere vivir perdidamente, disfrutar su vida como Él quiera, sin tomar en cuenta a Dios, sin que nadie lo moleste, sin que nadie, hermano, lo reprenda. Ahora, aquí, hermano, se nos dice, no se menciona, perdón, al hijo mayor, porque, hermano, cuando se reparte la herencia, pues se junta, ¿qué? A todos, ¿verdad? ¿Se me está siguiendo? Antes de hacer una repartición todavía en vida, pues el padre llama, ¿verdad?
antes de hacer un testamento legal ante un notario, pues les dice, ¿sabes qué? A ti te va a tocar esto, a ti te va a tocar aquello, y a ti te va a tocar esto otro. Eso el padre lo hace en vida, los padres lo hacen para que no haya pleitos, y aún así hay pleitos, ¿verdad? Aún así, habiendo testamento, hay pleitos. Es interesante que el Señor Jesús no mencione al hijo mayor en este momento en que el hijo menor está pidiendo la repartición de los bienes. Lo más lógico que hubiera sucedido, ¿qué hubiera hecho usted si su hermano está pidiendo ya su dinero antes de que los padres fallezcan? ¿Qué hubiera hecho? Pues hubiera reclamado, ¿no? Oye, pues ¿qué te pasa? Espérate hasta que mi papá pues ya no esté, ¿verdad? Entonces, tal vez, hermano, este hombre no apareció porque tal vez no tenía una relación con su padre, con su hermano, o tal vez él deseaba de una buena forma que este hijo, ¿qué? Se apartara. ¿Me estás siguiendo? Ok, pero ahorita vamos a hablar del hijo mayor. Porque vimos que hay tres personajes en esta historia, el hijo menor, el padre y el hijo mayor. Muy bien. Dice ahí, en el versículo 13, al final, la última frase, nos dice ahí, al final dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra desperdició en original, hermano, significa, hermano, que lo esparció. ¿Sí sabe lo que es esparcir, hermano? Aventarlo, ¿verdad? Esparcir, hermano, sin ton ni son. No se fijó cómo lo gastaba. Simplemente lo agarraba, lo que le gustaba, lo gastaba, ¿verdad? Una vez recuerdo unos amigos que se fueron de vacaciones a una playa. Él dice, vendí mi carrito para irme a la playa, regresé sin nada. Dice, no me quedé con ganas de nada. Él decía, o sea, para darnos a entender que gastó y gastó y no se fijaba ni en el precio, es lo que se le antojaba, lo pedía. Se regresó porque ya se le acabó el dinero. Entonces, hermano, aquí vemos la responsabilidad de este muchacho. Cuando dice bienes, hermano, también nos da a entender que era lo que todas las generaciones anteriores habían juntado. Tal vez lo que habían atesorado los bisabuelos, los abuelos y el padre de este padre. ¿Sí me está escuchando? Y este chamaco, en unos días, ¿qué? Se lo acabó. Lo esparció, lo malgastó. Entonces, sucedió algo en la historia del Señor Jesús, hermano, que no estaba bajo su control. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué nos dice? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermano, entonces sucedió algo imprevisto. Vino una gran hambre en aquellas tierras en aquel tiempo. El hambre, hermano, usted ha visto en la antigüedad y en las historias de la Biblia, pues eran situaciones muy comunes en la antigüedad y muy desesperantes. Al grado, hermano, que Abraham, Isaac, Jacob tuvieron que moverse por la hambruna. En Israel, hermano, cuando hubo hambruna, hasta recurrieron al canibalismo, comiéndose a sus hijos. Usted y yo, hermano, no sabemos lo que es hambruna, ¿o sí? ¿O sí lo sabe, hermano? Pues no, ¿verdad? Y si me ve usted a mí, va a decir, pastor, usted no veo qué pasa. ¿Qué pasa? Hambres, hermano. Aquí, bueno, algunos vienen sin desayunar, ¿verdad? Pero usted sabe que ya terminando, hay talento, no hubo talento hoy, va. O ya sale aquí afuera, se va aquí a las quesadillas, a las tortillas o a lo que sea. Y trae dinerito, supongo, ¿verdad? Para gastar. Pero hermano, todavía tenemos la expectativa de comer al rato, mañana, ¿sí? Si no tenemos dinero, pues le echamos ganas el lunes, el martes, pero hermano, imagínense la expectativa del hambre, como nos cuenta la historia de Elías, que fue con una viuda y le pide de comer y dice la historia, como dice el corito, y estaba una viejecita juntando su leñita y le dice Elías, dame de comer, dice, no tengo nada más que un puño de harina, un chorrito de aceite. Estaba buscando leña para comerlo, dijo yo, y después ¿qué? Dejarnos morir. ¿Qué significa? Que era su última comida y ya no había una expectativa de nada. Usted y yo no hemos estado en esa situación, ¿o sí? No creo, ¿verdad? Gracias a Dios,
y no hemos conocido a alguien que ha estado en eso. Gente del campo de antes platica eso, gente del campo platica, pero aún así, como sea una tortilla con sal, se comían. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, hermano, era una situación desesperada. Y aquí, hermano, se nos enseña la realidad del pecado. Se me olvidó decirle, ¿verdad? El título es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? La primera parte, hermano, que estamos viendo el pecado y sus consecuencias. ¿El pecado cuál es? Que la gente quiere vivir sin tomar en cuenta a Dios. No quiere dar cuentas, no quiere responsabilidades, quiere hacer lo que se le antoje, conforme a sus propias concupiscencias. Eso es pecado, vivir sin el temor a Dios, sin tener en cuenta a Dios. Y vienen las consecuencias del pecado. ¿Cuál fue la realidad de este muchacho? Que ya cuando se le acabó el dinero, le faltaron los amigos, no hay nadie, hermano, que lo ayudara. ¿Y cuál fue su situación? Versículo 15, Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La palabra, hermano, que se nos traduce al castellano en el versículo 15, y fue y se arrimó, no significa que fue contratado, sino que se arrimó, se juntó, se le pegó. No es que este hombre que tenía cerdos lo buscara para que fuera su trabajador, sino, hermano, era la situación tan desesperante de este muchacho que él fue y se le pegó a esta persona que tenía cerdos. Es, hermano, la palabra, quiero darle la idea a nuestros tiempos modernos. No sé si usted alguna vez ha ido en su carro y se para en un semáforo y llega el limpiaparabrisas, ¿le ha tocado? ¿Y qué hace usted? No, 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 no. ¿Y qué hace el parabrisas? Hasta le avienta un chorro de agua, ¿verdad? A mí me sucede a veces, ¿verdad? Digo, bueno, ya, pues termina lo de limpiar todo, ¿verdad? Y ya como sea, pues ya le doy una o dos monedas, ¿verdad? Esa es la idea que el Señor Jesús trata de dar a entender aquí. No es que este hombre dueño de los cerdos lo buscara y lo contratara, no. Él se arrimó porque era su situación tan desesperante que tal vez estaba buscando algo para comer. Ve una persona que tiene cerdos, bueno, dame chamba. No, 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 dame chamba. No, no, es que no tengo. Dame chamba. Bueno, vete a cuidar allá los puercos. Ya con tal de quitárselo de encima. Hermano, esa es la realidad del pecado. Hermano, que el pecado, hermano, nos lleva a situaciones hasta tocar fondo, hasta que se nos cierran las puertas, se nos acaban las oportunidades, se nos acaban las bendiciones y como he predicado a veces, perdemos hasta la dignidad. Y él dice, hermano, que se dedicó a cuidar cerdos, hermano. Para que un judío cuidara puercos, hermano, es que ya había tocado fondo. Era la actividad más degradante, más vil para un judío. No quiero menospreciar a la gente, ¿verdad? Que a los limpiaparabrisas, a los viene, ¿a quién más, hermano? A los que, bueno, los trabajadores de basura, ¿verdad? Los que andan con su burrito, hermano. Pero había acciones y ocupaciones más degradantes que eso. Y luego en una tierra extranjera. Este muchacho que quiso vivir perdidamente, terminó haciendo lo que menos quería, solamente ¿para qué? Para comer. Hermano, esto nos enseña, hermano, que los pecadores que no se arrepienten, hermano, hermano, y no quieren dar cuentas, y hermano, y rehuyen su responsabilidad, pues caen lo más bajo. ¿Qué nos dice allí en el versículo 16? Lucas 15:16. Y deseaba que llenar su vientre, o sea, su panza, hermano, ¿de qué? De las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie que se la daba. ¿Qué son las algarrobas, hermano? Son una especie de vaina, hermano, que no era comestible para los humanos, era comestible para los animales. Usted sabe, hermano, que le da a los puercos y lo que usted le da a los puercos se lo come. Hermano, esta no era apta para el consumo humano. De vez en cuando, si la gente la llevaba a moler, podía usarse como un tipo de chocolate, pero no era comestible, tenía que ser molida. Pero se la daban a los puercos. Imagínense ahí el muchacho dentro del chiquero, viendo cómo los puercos, ¿verdad?, estaban masticando sus vainas. No sé si usted ha visto a los puercos comer, ¿verdad? Les da la sema, su pastura, todo.
bien felices, bien contentos, comiéndose el desperdicio. Hermano, no sé si usted ha pasado un hambre así, pero hasta esa condición llegó el muchacho. ¿Qué nos enseña? Que el pecado, hermano, nos lleva, si no hay un arrepentimiento, nos lleva a situaciones indignantes y a hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Ve, hermano, a los drogadictos, ve, hermano, a los rateros, ve, hermano, a gente que no, hermano, que no tiene temor de Dios. Creen que están bien, hermano, pero no están bien. Y si no es por la misericordia de Dios, hermano, avanzan hasta tocar ¿qué? Fondo. Pero vemos, hermano, la solución que Dios nos da, el arrepentimiento. Veamos Lucas capítulo 15, versículos 17 en adelante. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me iré, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Imagínese el muchacho y el Señor Jesús a su audiencia, porque hay que entender que esta era una historia ficticia. Pero el Señor Jesús con estos elementos nos trata de ver, hermano, la naturaleza del arrepentimiento. Dice que este muchacho, viendo cómo los puercos estaban comiendo, deseaba llenarse de la comida que le daban a los puercos, pero ¿qué dice? Nadie se la daba. O sea, hasta ese grado, hermano, que tal vez, pues dame un poquito de lo que le das al puerco. No, 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 es para los puercos. Y él, hermano, reconoció, dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan. Cuando dice jornaleros, hermano, la palabra no se refería a trabajadores habituales que ya eran, hermano, trabajadores o obreros del padre de familia, sino, hermano, eran trabajadores ocasionales que no tenían una especialidad, que harían cualquier chamba con tal de recibir una moneda o algo para alimentarse. Vaya, un chalán, ¿sí me está entendiendo? Un chalán, uno que hace de todo. Una vez llegó a mi casa una persona que decía, mire, no tengo trabajo, necesito algo para comer. Yo le hago lo que usted quiera. Le barro, le pinto, sacudo, levanto, cargo, llevo, traigo, pero sí de albañilería no le sé nada. Pero lo que usted me ponga a hacer, eso se lo hago. Con tal de que me dé nomás una moneda para un taco. De estos jornaleros es lo que está hablando el Señor Jesús. No trabajadores contratados, sino, hermano, trabajadores ocasionales, que usted les da cualquier moneda. Aún así, el Hijo dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen qué? Abundancia de pan. Y aquí, hermano, es lo que el Señor quiere enseñarnos. Que, hermano, que este muchacho, a pesar de su pecado y su de rebeldía, reconocía la naturaleza generosa del Padre. Porque él sabía que el Padre tenía a sus trabajadores y no solamente les daba su salario, sino que les daba ¿qué? Abundancia de pan. Y hermano, hay que reconocer que toda la gente pecadora y no pecadora saben que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Que si la gente está mal y está sufriendo, no es porque Dios haya fallado, sino porque ellos están sufriendo las consecuencias de su pecado. Nadie le puede reprochar a Dios la condición en la cual uno está. Uno está así porque simplemente escogió estar así. ¿Estamos de acuerdo? Toda persona tiene una noción de la bondad y de la misericordia de Dios. Entonces, él dice, pues voy a ir a la casa de mi padre. Dice que volviendo en sí reconoció su situación, reconoció que su padre era bueno y misericordioso y generoso, pues él no dudó en regresar con su padre, inclusive hasta ensayó un discurso que él iba a decir a su padre. Y eso, hermano, es una gran enseñanza para nosotros. Sabemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor claramente dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, hermano, la decisión y la solución, ¿en cuál está?
en que nos volvamos, ¿qué? A Dios. Y aquí, hermano, es ya cuando el mensaje para los escribas y los fariseos comenzó a tomar tintes que ellos no se esperaban. Porque según la mentalidad de los fariseos, hermano, para obtener una reconciliación con Dios, primero hay que hacerse una restitución. El muchacho dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de qué? De tus jornaleros. Según la mentalidad de ellos, el joven esperaba que al ser un trabajador de su padre, de alguna manera, pues iba, hermano, a restituir pues lo que se había llevado, lo que había desperdiciado. Y hermano, por lo menos disfrutar, ya no como hijo, sino como un chalán, pues por lo menos disfrutar y tener algo que comer. Era mejor esa situación que estar como, hermanos, cuidando puercos allí en el chiquero, pasando hambre. Y hermano, es mejor estar en la iglesia, es mejor en las cosas de Dios, aunque todavía no seamos lo que tengamos que hacer. ¿Me estás siguiendo? Hay gente que dice, pues ¿para qué voy? No quiero ser hipócrita. ¿He escuchado eso? Entonces yo digo, entonces prefieren ser hipócritas, prefieren ser honestos y sinceros, pero estar sufriendo las consecuencias de su pecado. No hay nada, hermano, como el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es lo único que nos puede llevar a la reconciliación de Dios. El arrepentimiento, hermano, es reconocer nuestra condición y cambiar nuestra forma de pensar con respecto al pecado, con respecto a nuestra condición, con respecto a Dios. Y al cambiar nuestro pensamiento, van a cambiar nuestras acciones. Porque este muchacho dice, volviendo así, ¿qué dice? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de qué? De tus jornaleros. Verso 20. ¿Y qué dice? Y levantándose, vino a su padre. ¿Sí lo está viendo, hermano? No solamente pensarlo, sino que, hermano, hacerlo. Póngame atención. Arrepentimiento, hermano, es reconocer nuestra necesidad de volvernos a Dios, de dejar nuestro pecado, perdóname la expresión, de dejar el chiquero en que estamos, la cochinada en que estamos, abandonar nuestro pecado, nuestra inmundicia, hermano, eso es arrepentimiento. Darle la vuelta al pecado y volvernos al Padre. La Biblia nos dice que Dios nos pone el querer y el hacer. El arrepentimiento, hermano, se va a ver en acciones. Por eso Juan el Bautista dijo, hagan frutos que dignos de arrepentimiento. Porque hay gente, hermano, que se lamenta, se entristece, pero no hace nada para cambiar su situación. Saliendo el jueves, aquí en la noche tuvimos culto, estuvimos platicando con el pastor, me hizo daño, hermano, estar aquí en lo caliente, tomar café y salir a lo fresco. Bueno, me puse malo el día viernes y paramos allí en la esquina para comprar algo para cenar, bueno, para cenar mi esposa, yo había cenado aquí. Y hermano, en lo que está mi esposa allí en el puesto de tacos, gracias hermano, muchas gracias, en el puesto de tacos, se me acerca un muchacho que ya ha venido a la iglesia. Ese muchacho, hermano, hace más de 20 años, lo invité a Príncipe de Paz, junto con otro, conocían de la palabra de Dios, y yo los encontré en la calle y vi que estaban hablando y les hablé de Cristo y los llevé a la iglesia, a los dos los llevé. Todavía recuerdo, llega hasta el muchacho, ese es un moreno, hasta llorando y todo eso, llega al altar y llora y acá, y después hermano lo seguía buscando y dejaron de venir a la iglesia, dejaron de llegar a la iglesia, como no sé exactamente dónde viven. Me fui, hermano, usted sabe, fui un tiempo al sur de Veracruz, regresamos, tuvimos unos años, ya estando en este auditorio, vino aquí, se sentó ahí. Ah, qué bueno, ya te conozco. Pero dejó de venir. Luego le he preguntado a la persona que lo invitó, ¿ya no has visto a fulano y tal? No, pues por ahí anda. Me lo encontré el jueves. Él se acerca a mí, ¿cómo está, hermano? Pues ¿cómo está? Pues aquí ya platicándome de sus cosas, sus experiencias. Y hermano,
y conoce la Biblia. Conoce la Biblia, hermano. Dice, pues ya ve, hermano, así como el rey Saúl y como el rey Saúl era enemigo del rey David y Dios le puso a sus enemigos enfrente y David se lo perdonó. Y me está contando la historia y dije, conocen de la palabra de Dios. Pero entonces, ¿por qué siguen en lo mismo? ¿Por qué siguen en lo mismo si ya conocen la naturaleza y la bondad de Dios? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué les falta? La determinación que tuvo este hijo. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso es arrepentimiento. Asumir la culpa y aceptar las consecuencias, pero conociendo la bondad y la misericordia del Padre, pues ir hacia Él y pedirle perdón, ¿sí? Y dice ahí en el versículo 20, y levantándose. ¿Me está siguiendo, hermanos? Y levantándose. Hermano, el arrepentimiento, hermano, es lo que es una condición para llevarnos a la salvación. Es aceptar la responsabilidad de nuestro pecado, pero hermano, volvernos a Dios. Y la Biblia tiene un constante mensaje y versículos de esto. Vamos a ver algunos textos ahora sí. Veamos en Salmo 51. El Salmo 51, del 1 al 5. Ya estamos ahí. Del 1 al 4 dice, vea la confesión de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué dice el 3? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hasta ahí, hermano. Otro texto, allí en el Salmo 32, veamos el Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, versículo 5, ¿qué nos dice? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, eso es reconocer nuestra naturaleza, nuestra condición, pero es reconocer la naturaleza y misericordia de Dios. Y otro texto que nos confirma esto en el Antiguo Testamento, vea por favor Isaías, capítulo 55, un pasaje muy recurrente en nuestro ministerio. Isaías 55, versículos 6 al 7. ¿Estamos ahí? Dice, buscad, ¿ya lo encontramos? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Qué dice? El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Esto, hermano, va de acuerdo a lo que el Hijo dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la Biblia, y dice el Señor Jesús en su historia, que se levantó. Aquí están los elementos. Dejó el cochinero, dejó esa región extranjera y fue a caminar otra vez de regreso a su padre sin nada, pero dispuesto a hacer una restitución. Pero él sabía que su padre era bondadoso y misericordioso y generoso. Y se levantó. Eso es el arrepentimiento. No basta con dejar el pecado, volverse a Dios, buscar a Dios, buscarlo en oración, buscarlo en su palabra, buscarlo, hermano, en congregarse, buscarlo en guardar sus mandamientos. Eso, hermano, es arrepentimiento.
Por eso Juan el Bautista dijo, hacer frutos que dignos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era algo, hermano, extraño para los fariseos y escribas, porque ellos tienen la noción, y muchos legalistas, de que hay que hacer una restitución para recibir el perdón. Y aquí vamos, hermano, el tercer elemento de esta historia, el perdón. Veamos en Lucas, capítulo 15, versículos 20 al 21. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue, y movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, ¿y qué? Y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vemos, hermano, que el padre, ¿cómo estaba cuando su hijo se fue a gastar el dinero? Él estaba pendiente de que el hijo regresara, según la historia del Señor Jesús. Porque la Biblia dice que cuando uno estaba lejos, su padre, ¿qué? Lo vio. Y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira, hermano, por eso es importante conocer la cultura de esos tiempos. Lo normal era que este hombre, y era en la cultura judía de esos tiempos, y según el pensamiento de los escribas y fariseos, lo normal era que este hombre hubiera dicho, bueno, ya se fue, ya no es más mi hijo, ya está muerto para mí. Era lo normal en esa cultura, era lo usual. Y los escribas y fariseos que escuchaban esta historia, hermano, lo normal era que si el hijo hubiera regresado, el padre hubiera mostrado frialdad, lo hubiera dejado fuera de la aldea, afuera de la población. Ahí que se esperara afuera. Oye, que ya llegó tu hijo, que se quede allá afuera. No lo quiero ver aquí en mi casa, no lo quiero recibir. Y el hijo, lo normal, tenía que hubiera esperado afuera, soportando la burla y el menosprecio de los vecinos de la comunidad, porque su actitud era menospreciable, era vergonzosa, no era digna de un hijo. Eso era lo normal. Y hasta cuando el padre quisiera, saliera y le leyera la cartilla. ¿Sabes qué? O sea, reprenderlo, amonestarlo, disciplinarlo, inclusive hasta castigarlo físicamente. Tú hiciste esto, aquello y lo otro. Ahora vas a trabajar para restituir todo lo que te llevaste. Pero ¿qué hizo el padre? Dice que lo vio. ¿Qué significa, hermano? Que ya el padre desde que fue estaba pendiente a ver a qué horas regresar. Nos muestra, hermano, la paciencia y el amor que Dios nos tiene. Él cada día cuando estamos en nuestro pecado, Él nomás está esperando a ver a qué horas regresamos para mostrarnos qué misericordia. Dice que movido a misericordia, hermanos, Él corrió. Ve, hermano, este elemento y es muy importante, todos pongan atención. Dice que corrió. Ojo, en el Medio Oriente, los nobles y los padres de familia, o sea, los jefes de familia, no corrían. No tenían por qué correr. Eso no era digno de su posición. Los únicos que corrían eran los criados y los niños. Pero era indignante que un hombre adulto mayor y más jefe de familia, y más como este hombre, un noble, corriera. Pero ¿por qué el padre corrió? Porque él quería evitar la humillación del hijo al entrar a la aldea, al entrar a la comunidad. Iba a sufrir, hermano, las humillaciones de todo, el desprecio de todo, porque se hubiera regado en la comunidad la actitud de este muchacho y hubiera ganado el menosprecio de todos. ¿Me está siguiendo? Entonces el padre, para evitar esa humillación, él prefirió llevar la humillación a correr, a levantarse, hermano, su manto, al descubrir sus piernas, para ir corriendo. Pero él prefirió sufrir la humillación, su humillación, a que su hijo sufriera esa humillación. Ve, hermano, Filipenses. Por eso, hermano, esta parábola, ya conociendo la cultura, está rica en enseñanzas y nos muestra el amor del Padre hacia nosotros. Dice en Filipenses, les dije Filipenses,
capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué nos dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Hermano, Cristo dejó la gloria para llevar nuestra humillación. ¿Me está siguiendo? Porque, hermano, nosotros merecemos el castigo y la humillación y el desprecio del Padre. ¿Me está siguiendo? Es lo que merecemos. Es lo que merecemos. Mas, sin embargo, la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él no vino, y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermano, pero aquí nos muestra, hermano, el perdón, la recepción, hermano, que el Padre nos da. El Hijo le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino que hazme como uno de tus jornaleros. ¿Pero qué hizo el Padre? Le dijo, no, vas a trabajar para reponerme todo lo que llevaste. ¿Qué hizo el Padre? Versículo 22, aquí está lo maravilloso. Versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nos muestra la actitud del Padre hacia el pecador arrepentido. El Padre inmediatamente muestra, hermano, que había ya perdonado a su hijo. Por eso, hermano, la salvación es instantánea. Dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra y crea que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. La salvación es instantánea. ¿Se me está escuchando? Es instantánea. No es que, a ver, si el Padre me perdona. No, pues como dicen unos, tengo que ganarme mi salvación. No, sí, Padre nos perdona, Dios nos perdona, pero también tenemos que hacer algo. No. El Padre aquí, en su historia, el Señor Jesús nos muestra que inmediatamente ya su Hijo ya lo había perdonado. Desde que lo ve que regresa, el Padre ya lo había perdonado. ¿Y qué dice? Sacad el mejor vestido. Hermano, todos tenemos la ropa de gala, ¿no? La de dominguear, ¿verdad? Yo tengo mis trajes, hermano, mis trajes, gracias a Dios, por los hermanos, ¿verdad? Que Dios les puso en su corazón. Hermano, pero llegándome los quito y los cuelgo, hermano. ¿Para qué? Porque son mis trajes que utilizo para, hermano, una ocasión especial. Inclusive las camisas blancas no las uso, las utilizo solamente para los cultos, porque son muy preciadas para mí. Hermano, en ese tiempo el mejor vestido estaba reservado para el jefe de familia. Eran sus mejores galas y no las usaba siempre. Las usaba solamente para eventos muy, muy especiales, como para la boda del hijo mayor, que era el evento más grande que pudiera haber una familia. Pero ¿qué dice? Saquen el mejor vestido y ¿qué? Pónganselo a mi hijo. ¿Sí me está escuchando? O sea, lo estaba honrando. Y nos dice, hermano, de verdad, todos los elementos que el Señor Jesús usa aquí. Dice, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hermano, el anillo que el padre de familia usaba, hermano, era su sello. Hermano, cuando hacían documentos notariales, ponían una gota de cera y ponían ese anillo que era personal, que hermano, era su sello, era su firma. Es lo que, hermano, le daba validez a todos los papeles, trámites o documentos que el padre de familia hacía. ¿Qué está diciendo, hermano? Le está otorgando autoridad al hijo menor. Que esa autoridad, hermano, cuando el padre no estuviera, ¿a quién se la daba? Al hijo mayor. ¿Qué significa? No, tú no vas a ser uno de mis jornaleros. ¿Tú eres uno de qué? De mis hijos. Es más, te estoy dando la autoridad. Aquí, hermano, nos muestra que Dios
nos recibe como sus hijos, hermano. Y también, hermano, hizo una fiesta. ¿Qué hizo? Mandó matar al becerro gordo, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? Deje, para no ver, versículo 3, y traed el becerro gordo y matalo y comamos y hagamos fiesta. No dijo, ya me estoy pasando de tiempo, hermano, pero es importante. No dijo, traigan un becerro gordo. ¿Qué dice? ¿Traigan qué? El becerro gordo. ¿Qué significa? Que, hermano, acostumbraban a apartar un animal y alimentarlo de una manera especial con grano, porque ese animal estaba reservado para un evento muy, muy especial, o para la boda del hijo mayor, o cuando el rey visitara esa región. Un becerro, hermanos, era para que comieran unas 200 personas. ¿Sí me estás escuchando, hermano? Entonces, hermano, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Salimos a ganar almas, le hablamos a la gente de Cristo, entregamos folletos, vamos al anexo. Usted ve que a veces arrodillan, que la gente inclina su rostro, o aquí en la iglesia. Y a veces la gente somos insensibles, pero hermano, no sabe lo que está pasando en el cielo. En el cielo, hermano, Dios está haciendo fiesta, los ángeles están haciendo fiesta, ¿sí? Pero aún así, hermano, hay gente que no se goza eso. Aquí en este punto los escribas y fariseos ya estaban molestos, porque hermano, ellos eran legalistas. El legalismo odia la misericordia. ¿Qué es el legalismo? El legalismo, hermano, dice que hay que hacer algo para ganar la salvación. En pocas palabras, creen que la salvación es por obras. Hermano, el legalismo no acepta la misericordia de Dios. Y una vez ganando almas, me encontré con una persona que era adventista. Y ellos, hermano, creen igual que hay que ganar obras, que se abstienen de comer ciertos alimentos, de ciertas prácticas, guardan el día sábado. Y yo le comencé a hablar del evangelio. Dice, pero ¿cómo es posible? Y dijo, y ahorita vamos a ver al hijo mayor, ¿cómo es posible que uno toda la vida se estaba uno cuidando para guardar los mandamientos de Dios y un pecador de las buenas a primeras se arrepiente y ya Dios lo recibe? Así es la naturaleza de Dios. Y vea lo que hizo el hijo mayor, versículos 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote obedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro que gordo. El hijo mayor, hermano, ¿qué hizo? Se enojó. Representa a los legalistas, a los fariseos, a los escribas. En lugar, hermano, de gozarse que su hermano había regresado, que un pecador se arrepiente, se enojó. Porque ellos creen, hermano, que la salvación hay que ganársela. Y no alababa el gozo del Padre. Esa es la voluntad de Dios. Que nadie perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Y hermano, es lo que tenemos que amar nosotros. Amar al perdido, buscarlo, gozarnos en eso. ¿Qué tiene que hacer? Nada, escuchar el Evangelio. Y hermano, él menospreció inclusive a su padre, le está reclamando al padre, porque era bueno, no amaba al padre. Y hermano, por eso los pecadores, los fariseos rechazaban la relación que Cristo tenía con los pecadores, le reclamaban, a los pecadores recibe y con los publicanos come. ¿Sí? Ahora, hermanos, él dice, todos estos años te he servido y no te he desobedecido jamás. Hermano, ¿esa es la verdad en nosotros? ¿Hemos obedecido siempre a Dios? No, hermano. Pero, hermano, esta parábola fue dirigida a aquellos a quienes se consideran justos. Aquellos, hermanos, que creen que no han fallado a Dios. Y el padre lo exhortaba a entrar. ¿Y qué hizo el hijo? No entró. Y así, hermano, mucha gente se cierra el cielo ellos mismos solos. Por eso el Señor Jesús dijo, no vine por justos, sino ¿por qué? Por pecadores al arrepentimiento. Hermano, dice el Padre, con eso termino por el tiempo.
Versículos 31 y 32. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Me era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El Padre lo está invitando a que se goce también, pero mucha gente no quiere entrar al gozo del Señor. Mucha gente pretende que no ha cometido pecado. ¿Cuántas veces no me va a ganar almas? Y la gente nos dice, no, no me des el folleto, dáselo a quien lo necesita. ¿Ha escuchado usted esa palabra? ¿Y quién no necesita del perdón de Dios? ¿Quién está limpio? Nadie. Aún nosotros que conocemos la palabra de Dios, hermano, día con día tenemos que arrepentirnos. Porque no seamos como el hijo mayor que digamos, yo siempre te he obedecido. No, hermano, no siempre obedecemos a Dios. Amén. Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración.